Bueno, ya está aquí en el estudio Luis Estrada. Vamos a platicar con él en su Política en la Mesa sobre pues cómo van las alianzas de los partidos. Y esta imagen que acabamos de ver, Luis, justo Miguel Ángel Mancera y Gustavo Madero. ¿Qué dices? ¿Cómo está el tema, Luis? Buenas noches. Buenas noches, Héctor. Pues qué imagen, ¿no? Solamente en este contexto de competencia en México, en el cual, pues la verdad es que podemos, sin una ideología marcada en los partidos, sin debates ideológicos, sin temas que se apropien los partidos, podemos ver estas imágenes solo en periodos electorales, porque me imagino que no creo que vayamos a volver a ver esa imagen en otro contexto, pero al mismo tiempo que se están peleando en un lugar, son amigos en otro, el Pacto por México, etcétera. Vamos a ir viendo un poco cómo es todo el avance de esto. Hay que recordar, las elecciones de este año son en 2 semanas ya. Se eligen, como vamos a ver en pantalla, en 14 estados, congresos locales y presidentes municipales. Suman aproximadamente 1,142 presidentes municipales, son 271 diputados locales de mayoría y 187 de representación proporcional, lo que pues prácticamente hace alrededor de 1,600 cargos de elección popular. Y obviamente aquí también, pues como tanto está en juego en los estados, los congresos locales y las presidencias municipales, algunas capitales importantes, los partidos hacen las alianzas localmente con la fuerza que más les conviene, puesto que no son necesariamente fuertes, sobre todo el PAN y el PRD en todos los estados. Y entonces vemos, por ejemplo, que el PAN hace alianza con el PRD prácticamente en todos los estados en los que ellos fueron juntos para gobernador, como Puebla, Oaxaca y Sinaloa, pero también en otros donde uno de los dos es lo suficientemente fuerte, como por ejemplo en Baja California, que acabamos de ver la imagen de Mancera con Gustavo Madero para apoyar al candidato. También vemos una alianza un poco extraña del PAN con el PT e incluso con el PANAL. Pero si vemos, por ejemplo, cómo es el caso del PRI, en la siguiente lámina, lo que vemos es que el PRI, bueno, pues el PRI va casi siempre con el Partido Verde, más bien en todos los estados va con el Partido Verde y casi en todos los estados con el PANAL, pero en Chihuahua, donde el PAN es la oposición más fuerte, bueno, pues ahí va con el PRD, con el PT, con Movimiento Ciudadano y, como decía, también con el PANAL. Así que, por una parte, vemos que el PAN no va con el PRI ni con el Partido Verde en ninguna alianza, pero sí está en el Pacto por México y entonces está negociando como en una especie de esquizofrenia política en la que sí están en una cosa pero no están en la otra. Y por último podemos ver también el caso del PRD, pues que, como decía, pues obviamente va con el PAN en estos mismos estados, pero su aliado más fuerte después del PAN, ahora resulta que el aliado más fuerte del PRD es el PAN, es también el PT y Movimiento Ciudadano en algunos estados. Esto es para las presidencias municipales y en algunos casos con el PANAL. Así que, por una parte, estamos viendo los acuerdos que se dan en el Pacto por México y cómo se negocia para pasar las reformas, y por otro lado vemos pues alianzas y coaliciones que no pensaríamos que tradicionalmente por términos ideológicos se pudieran presentar. Es decir, no estamos hablando de pluralidad necesariamente al ver esta cantidad de alianzas, sino de falta de ideología. De ausencia de ideología y de oportunismo político. Me parece que aquí uno de los puntos más importantes es pensar que los líderes partidistas no están pensando a los partidos políticos como una marca, no la están cuidando como una marca, y esto, bueno, pues los que saben de mercadotecnia, bueno, pues se imaginan a una marca que genera una lealtad, que es más fácil que los electores generen esta lealtad, una simpatía, incluso podríamos decir como una preferencia a un equipo de fútbol, si pues o de béisbol o de fútbol americano, si los partidos están constantemente pasando esta barrera de marca, sobre todo con sus más odiados rivales, pues entonces la gente pierde interés en la competencia y sobre todo no puede generar una simpatía o una preferencia de largo plazo. Me parece que, como decía, esto es en buena medida provocado porque no existe un debate ideológico, no hay costo ideológico ni para los partidos ni para los políticos saltar de un partido a otro. Vemos en muchos casos, si hiciéramos un análisis más a detalle, políticos que pasan de un partido a otro y por eso es que se pueden hacer de alguna forma estas alianzas. Y bueno, pues obviamente las críticas que se les hace a los partidos políticos, entre ellas cómo es que este oportunismo político se da en buena medida también por la falta de reelección consecutiva o la elección consecutiva, porque pues lo que acaba pasando es que no hay una forma de castigar a un partido o a un político que pasa o salta de uno a otro de los partidos y entonces hacen todas estas acciones. Bueno, veremos ya qué dice el electorado en 15 días, si les reconoce este tipo de alianzas o se las castiga, Luis. Sobre todo si no se confunde, porque creo que todos están con todos y esto va a ser obviamente una cuestión que eventualmente se va a reflejar en las urnas. Muy bien, Luis, buenas noches, muchas gracias. Gracias, Héctor, buenas noches.